¿Cómo están? Bienvenidas a Conversaciones Ellas Líderes, una vez más junto a ustedes y aquí junto a una amiga muy querida, Fátima Espinosa, bienvenida. Gracias, Jimenita, qué placer estar contigo de nuevo. Sí, Fátima es consejera, es parte de la organización El Alfarero que se dedica precisamente a este tema, ¿no? A aconsejar, a acompañar personas en momentos en crisis, cualquier situación que necesiten el apoyo. La verdad que es una gran labor que hace El Alfarero. Así que bienvenida, Fátima. Estamos en esta oportunidad para hablar de un tema muy sensible, un tema que creo que todas nos podemos identificar y todas podemos sacar perlas preciosas de esta conversación, porque vamos a hablar de la radiografía del corazón herido. ¿Cómo luce un corazón herido? ¡Wow! ¿Qué pasa ahí adentro? Realmente la radiografía se necesita para identificar exactamente a detalle y a profundidad lo que sucede en el interior de una persona. Y si hablamos de corazón, si pudiéramos hacer una radiografía como tal, como se hace de los pulmones, ¿qué encontraríamos en nuestro corazón? Qué buena imagen, Jimena, realmente, porque yo creo que no existe en la faz de la tierra una sola persona que tenga el corazón completamente íntegro, sin ningún tipo de desquebrajamiento, porque vivimos en un mundo que está roto. Wow, entonces, sí, desde el momento en que somos puestos en el vientre de nuestra mamá, empiezan a surgir estos quiebres a partir de lo que debería ser versus lo que realmente es. Y me haces realmente pensar en, Dios mío, cada una de las radiografías sería tan distinta una de la otra. Sí. Pero sí, qué imagen más buena. Sí, y también me imagino que alguna persona dice, si me hicieran una radiografía y vieran realmente lo que vivo en mi intimidad, en mi soledad, me podrían entender, ¿no? Y bueno, creo que la idea de esta conversación no solamente es identificar qué sucede en el corazón o qué señales podríamos ver en nuestra vida que nos puedan dar una alerta. ¿Sabes qué? Necesitas sanidad, necesitas ayuda, ¿no? Porque nos negamos muchas veces, ¿no? Pero lo que decía anteriormente es que cuando una persona dice, si supieras lo que yo viví, me entenderías. Pero esa es una frase dolorosa, sí, pero que nos mantiene estancadas, ¿no? Que nos mantiene en un lugar donde nos protegemos, donde no queremos que nadie entre. Es muy doloroso. Seguramente te has topado con muchos casos donde es difícil empezar una charla sobre una situación crítica, ¿no? Claro, no, definitivamente. Lo que sucede es que veo yo, en sala de consejería lo he visto tantas veces, y es que los seres humanos hemos sido creados con un diseño original. Si tú revisas los primeros capítulos del Génesis, hay un versículo que a mí me recontraencanta y creo que es mucho más profundo de lo que podemos entender, que está en Génesis 2, cuando plantea que Adán y Eva estaban desnudos uno frente al otro y luego lo complementa con algo que siempre me ha hecho volar la cabeza, y no sentían vergüenza. Y ese creo que es la esencia misma del diseño de Dios para nosotros. La posibilidad de vivir en intimidad profunda sin ningún tipo de máscara, sin ningún tipo de muralla. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, quienes caminamos con el dolor? Porque un consejero es eso. Un consejero es quien interviene en el dolor de una persona o quien acompaña el dolor de una persona. Entonces, quienes caminamos el dolor con la persona, lo que realmente vemos vez tras vez en formas distintas, en manifestaciones diferentes, son las máscaras con las que las personas intentan acercarse a ese diseño porque su corazón lo anhela, y pero con los recursos solamente que ellos tienen, los recursos humanos. Y como con recursos humanos es inevitable sentir vergüenza porque hay imperfecciones, hay cosas que no son como tendrían que ser. Entonces, lo que aparece son máscaras y lo que trabajamos son máscaras. Y ese proceso profundo de quitarte la máscara es el proceso de lanzarte a la intimidad como a una piscina rogando a Dios que haya agua, ¿no? Sí. Cuando hablas de que la vergüenza, entonces podría ser, dentro de esta radiografía, la primera señal de que un corazón está herido.
¿no? Definitivamente. La vergüenza. Uh-huh. Y bueno, fruto de esa vergüenza vienen estas capas que uno va poniendo. Y esas capas, me imagino, por ejemplo, que son muchas veces esos reflejos condicionados que tenemos producto de algún golpe, una herida, ¿no? Como que cuando una persona ha sufrido algún tipo de golpe físico, de abuso físico, uh-huh, en la niñez temprana, tenés reflejos. Exacto. ¿No? Entonces, muchas personas tienen estos reflejos como un instinto protector. Exacto. Pero que no saben de dónde viene, y que es más, yo he visto que tienen esos instintos, tienen esas reacciones, y luego esa misma reacción les daña a ellos mismos, porque lastiman a los que les rodean. Bueno, que somos mamás, sabemos que a veces somos reactivas y luego nos arrepentimos. ¿Por qué le dije eso a mi bebé? ¿Por qué le dije eso a mi niño? Imagínate, sumado eso a varias heridas emocionales, ¿qué impacto causamos a los demás? Uh-huh. Y después, ¿cuánto nos culpamos? Y no solamente eso, claro, definitivamente es que es esta dinámica, creo, maquiavélica del mundo caído, de este mundo gobernado por alguien que no es Dios, en donde anhelamos en lo profundo el cumplir esta posibilidad de estar en profunda intimidad con otra persona. Pero como la vergüenza, como tú lo has descrito perfectamente, nos ha hecho desarrollar estrategias, yo digo, no son solo una o dos, son sistemas de estrategias para asegurarnos que nuestra vergüenza no quede expuesta, claro, porque es una emoción profundamente desgarradora, ¿no? Sartre le dice la hemorragia del alma a la vergüenza. Wow. Entonces es en ese nivel de intensa, entonces tenés que cubrirla, porque el primer impulso de la vergüenza es protegerte. Entonces, desarrollas estos sistemas, anhelas estar cerca de otra persona, pero inconscientemente lo que haces es empujarla. Porque nuestra reacción como mamás, de decirle eso a nuestro niño, en el fondo tiene que ver con nosotros, con nuestras propias vergüenzas. Entonces, quiero estar cerca de mi niño y al mismo tiempo lo estoy alejando. Lo mismo sucede con mi pareja, con mis padres, con mis amigos cercanos. Los necesito cerca y los quiero en el fondo. Pero esta forma de protegerme los empuja y vivimos esta tensión permanentemente. Quizá alguna de nosotras no puede decir tengo vergüenza, porque hay personas que pueden ser extrovertidas y muy relacionales, muy empáticas, pero no quiere decir que no haya una herida. Quizá no es tan evidente en algunas personas también. ¿Qué otra señal podríamos ver de esta radiografía? ¿Qué podríamos identificar en personas sociables que no, yo no pasé nada, no tengo nada? Pero ¿qué podríamos decirle a estas personas también? ¿Cómo podrían identificar? Yo creo que siempre tiene que ver con hasta qué punto tomas el riesgo de acercarte a alguien para conocerlo tal como es, y hasta qué punto tú tomas el riesgo de exponerte para que realmente te conozcan. Porque especialmente las personas sociales, y te lo digo como una de ellas, es una máscara fantástica. Claro. Yo me di cuenta cuando empecé mi entrenamiento para ser consejera, no fue porque yo quería ser consejera. No fui, me llevaron. En realidad, yo estaba comenzando a involucrarme en el ministerio porque mi esposo había sido llamado y todo lo demás. Entonces, como parte del equipo de liderazgo del Alfarero, empecé a entrenarme como consejera. Y una de las primeras cosas que pude notar es que para mí era tremendamente sencillo manejar grupos grandes. Tú me podías parar frente a 40, 50 personas, no tenía en absoluto ningún temor. Pero a ver, sentarme uno a uno con una sola persona. Me paralizaba completamente. Entonces, las personas sociales estamos usando máscaras y me di cuenta que mucho de mi preocupación en el uno al uno tenía que ver con aquí sí me van a descubrir, ¿no? Aquí sí se va a notar las cosas que no sé, ¿no? Los errores que cometo. Entonces, es ese el detalle, y por eso lo has mencionado, has dado la mejor metáfora con la radiografía, porque no, un hueso roto normalmente, a no ser que esté expuesto, no se nota por fuera, ¿no? Tienes que verlo hacia adentro para poder identificar el nivel de la ruptura. Lo mismo sucede con el corazón quebrado.
Entonces, por fuera pueden parecer las cosas muy buenas, pero solo Dios y esa persona, la mayoría de las veces, a veces ni la misma persona, pueden reconocer en la soledad, en la intimidad, en las relaciones realmente cercanas, ¿no? Las que no puedes evadir, tus padres a veces, tu cónyuge. Ahí es donde tú realmente te das cuenta hasta qué punto eres capaz de tomar riesgo de dejarte ver tal como eres y de arriesgarte a conocer a otra persona que puede no ser perfecta, que puede no ser el ideal que tú has soñado, y encontrarte en esa desnudez puede ser terriblemente intimidante. Sí. He trabajado con mujeres casadas 20 años que jamás habían alcanzado el nivel de seguridad con su esposo para decirle que tenían un trauma por abuso. Y que eso estaba afectando su intimidad como pareja, que estaba afectando un montón de cosas, no lograban verbalizarlo. Entonces, ahí te das cuenta cómo realmente la vergüenza siempre está, pero se manifiesta de diferentes formas, ¿no? Vemos de este lado que yo puedo no tener este temor de exponerme, pero también el temor de conocer a alguien en esa profundidad, porque tenemos, por las heridas creo que tenemos expectativas de trato del esposo, expectativas de cómo me deberían tratar en el trabajo, expectativas de cómo debería ser mi hijo, con, no sé, tantas cosas, ¿no? Expectativas sobre los demás respecto al trato conmigo. Y creo que eso acrecenta esta sensación de temor, de vergüenza, y nos lleva a esto que acabas de decir, ¿no? No quiero profundizar, ¿no? Me da miedo profundizar. Y cuando ya empieza la charla crítica, yo me justifico, evado. Exacto. Creo que tenemos también, sutilmente desarrollamos maneras de cómo salir rápido de las cosas, ¿no? Somos escapistas profesionales de las situaciones que nos van a confrontar, porque las identificamos. Por ejemplo, en mi caso, no me gustan los problemas, no me gusta que alguien se enoje. No, yo, ya está bien, si quieres que sea negro, ya, ¿no? Evasión. Total, y me doy cuenta de eso, soy de temperamento estable, entonces todo lo que trae inestabilidad, yo lo rechazo, yo lo repelo y lo identifico rápido. Entonces, muchas veces mi esposo me dice, estás aceptando porque no quieres discutir del tema. Estás diciendo sí porque no quieres, ¿no?, hablar y llegar a otra respuesta. Exacto. No, le digo, y yo empiezo a estas herramientas que utilizo fácilmente para huir del problema, ¿no? Entonces, creo que esto de autoprotegerme también me impide esa profundidad, ¿no? Y ahora, si estuviéramos yendo más al fondo y más al fondo e identificar cómo está afectando esto mi relación con Dios, ¿no? Porque si me relaciono así con las personas, entonces ¿cómo está mi cercanía con Dios? Seas cristiana, seas católica, seas de la religión que seas, ¿cómo te acercas al Dios al que oras, al que le pides? Y creo que has tocado un tema tremendamente neurálgico, ¿no? Una de los quebrantos más profundos que yo he encontrado en consejería es el abuso sexual, ¿no? Lo uso como ejemplo porque creo que es el corazón mismo de los quiebres, es la ruptura o la invasión a todos los niveles de intimidad, ¿no? La violencia emocional, la violencia física van quebrando varias capas, pero el abuso sexual ingresa en la esencia misma del diseño de intimidad de las personas. Y de las cosas más fuertes que yo he encontrado y que he visto también con todo lo que hemos leído y trabajado en el alfarero, es que cuando tienes emociones muy incómodas, y la vergüenza es una de las más incómodas que existen, automáticamente tu cerebro se protege y genera o invoca otro tipo de emociones para neutralizarlas. Cuando estás triste, por ejemplo, tiendes a enojarte, porque el enojo puede apaciguar un poco la tristeza, y si no estás acostumbrado a habitar la tristeza para gestionarla, entonces tu cerebro va a invocar otras. Una de las cosas que más me ha conmovido es presenciar
cómo la vergüenza invoca el desprecio, que es una emoción que tiene el mismo nivel de intensidad que la vergüenza para poder neutralizarla. Entonces genera o autodesprecio muy profundo o desprecio por otras personas, y normalmente nuestras estrategias tienen que ver con lidiar con ese desprecio. Ese para mí es el corazón de cuán profundamente difícil es para alguien que ha visto quebranto a su alrededor aceptar amor de otras personas, y ahí empieza el problema de la relación con Dios. Muchas veces la ruptura, el corazón herido, lo que te genera es una sensación bien en lo hondo de autodesprecio, de soy un asco, no merezco, o estoy tan sucia, o estoy tan rota, tan roto por dentro, que no consigo recibir amor. Entonces, la gente herida sospecha mucho del cariño incondicional, y es ese el primer bloqueo contra Dios. No puedo creer realmente que alguien me quiera, no a pesar de quién soy, sino me ame por quien soy realmente. No, es algo que sencillamente no conseguimos decodificar. Entonces, automáticamente podemos venir a la iglesia y aún con eso intentar lidiar con el desprecio que sentimos por nosotros mismos o por otros. Intentamos arreglarlo haciendo cosas muy buenas, intentamos servir, no sé, usamos un montón de cosas, pero ahí en mi intimidad es... No puedo creérmela, realmente. Dios tiene que estarme pidiendo algo más, ¿no? Sí. No es gratis esto. Exacto, es demasiado bueno para ser verdad, sí. Así que... ¿no? Qué doloroso. Bueno, la verdad que mientras estamos conversando, y seguramente ustedes escuchándonos pueden y podemos ir al fondo de nuestro corazón, revisar cómo está nuestra relación con Dios, pero también cómo lucen nuestras relaciones más cercanas. Imagínate si con la relación más cercana en casa todo está pendiendo de un hilo, quizá estoy tratando de llenar o sentirme bien manteniendo relaciones más lejanas, que quizás es lo más fácil. Exactamente. ¿No? Entonces todo me va bien afuera, pero adentro está todo roto, ¿no? Me pongo a pensar, he leído sobre el ciclo de la herida, ¿no? Que empieza como un golpe, un insulto, o algo más duro o más doloroso, como un abuso sexual, físico, verbal. Y luego esto me produce una emoción, la resiento, la siento y me produce enojo, ira, frustración. Y luego eso se va transformando en una amargura, o sea, se va haciendo como, se va formando esas capas, se va engrosando esa capa, y luego empiezo a sentir más, me empiezan a venir más pensamientos negativos, más contaminación mental. Y luego empieza a bajar mi potencial personal. Empiezo a vivir y a creer y a actuar en base a esa mentira que creí sobre, me dijo esto porque yo no valgo. Entonces no valgo, y porque no valgo yo tengo que defenderme, o tengo que hablar fuerte, o tengo que imponerme para que no me vuelvan a lastimar. Entonces es es vivir en un diseño que no es esa libertad y esa vida sin freno, digamos, sin vergüenza, que es lo que se va endureciendo, ¿no? Entonces, esto pasa con un grito, con un insulto, con la mirada, herida tras herida, y va por este ciclo, ¿no? Va aumentándose la capa. Y lo que llega al final es que soy alguien que no soy. Vivo con algo, o con herramientas que Dios no me dio para vivir, para defenderme, o para conseguir un trabajo, para seguir teniendo ese trabajo, ¿no? Para cuidar mi familia. Entonces es un ciclo, todo el tiempo está sucediendo, porque creo que es difícil no vivir esta vida sin recibir herida de alguien. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Es que es la definición, lo que acabas de describir es la definición del mundo caído. Porque hemos sido diseñados para vivir dentro del seno mismo de Dios. Ese es nuestro diseño. En ese lugar, como un bebé dentro del vientre de su madre, no necesitamos llenar necesidades, porque todas nuestras necesidades están llenas.
El instante en que nosotros nos separamos de Dios, empezamos a vivir bajo nuestros propios recursos, ¿no? Es evidente, Génesis, el instante que Adán y Eva eligieron por su propia cuenta morder el fruto del bien y del mal, dice que la palabra que los ojos se les abrieron, supieron que era bueno y que era malo y se dieron cuenta que ellos no eran perfectos. Y sintieron vergüenza. El primer síntoma de la caída es la necesidad de cubrirte. Y lo que tú has descrito es, siempre pienso en Shrek, cuando Burro le dice, eres una cebolla, o Shrek dice, soy una cebolla. Es tal cual, no solo Dios sabe quién está realmente detrás de las capas con las cuales nos relacionamos. En realidad es un proceso de toda la vida poder llegar a relacionarte con otros en quién eres en esencia. Ese es el caminar con Dios. No vas sacando, porque a veces no eres ni consciente de estas cosas. Yo, como tú, evasiva a 1000. No, con tal de que a mi alrededor no haya un solo conflicto, entregaba mi cuerpo en sacrificio vivo y todo lo que pudiera implicar. Y cuando el Señor empieza a darme convicción de pecado, porque eso es el pecado. Utilizar tus propios recursos para relacionarte es pecado. ¿No? Entonces, cuando empiezo a darme cuenta de que no era honesto y empiezo a intentar exponer y me doy cuenta que sí, generaba conflictos a veces porque lo que yo decía o pensaba y creía que era verdad, chocaba con otra persona y ya trataba de comunicarlo para que por lo menos la otra persona supiera con quién está y empiezas esta dinámica, puede volverse muy intenso, muy difícil. Agotador. Tremendamente, y regresar a tus capas es la reacción impulsiva más fácil, ¿no? Entonces, es un proceso a través del cual, creo yo, el Señor va mostrándote y va señalándote, porque al principio puede ser muy evidente, las capas superficiales pueden ser muy evidentes, ¿no? Qué sé yo, la torpeza, la adicción al trabajo, entre cristianos estoy hablando, porque fuera del mundo es todavía más evidente, ¿no? Neutralizas tus dolores internos con vicios, con relaciones no saludables, con un estilo de vida no necesariamente aceptable, pero como no te importa, no te importa. Cuando nosotros empezamos a involucrarnos, a reunirnos entre cristianos, tenemos códigos de vestimenta, de hablar, etcétera. Entonces, dentro de este círculo es todavía más complejo identificar que, por ejemplo, mi servicio no siempre es algo que el Señor me está pidiendo. A veces es una máscara porque me siento tan indigna que tengo que pasar, y yo lo he visto en sala de consejería, el día entero dentro de la iglesia sirviendo, y en el fondo es una necesidad desesperada de poder convencerme a mí misma de que valgo, de que Dios me puede aceptar. O sea, mira, todo lo que te doy tienes que aceptarme. Y luego llegan los tremendos quiebres, y creo que tú y yo lo entendemos, ¿no? Dios, a ti no se te había podido controlar de la manera en la que yo pensé, y luego vienes y te das cuenta, yo te serví todo este tiempo para que tú me des la vida que yo esperaba, y tú tienes un diseño de vida totalmente distinto, y empiezas recién a acercarte al ¿quién soy realmente? Entonces sí, el corazón herido tiene capas. El corazón herido, si ves la radiografía, ahora que lo pienso, de un corazón herido, vas a ver una cebolla sin empezar a pelar. Una cebolla en bruto. Y la verdad que esperamos que todo lo que hemos estado hablando haya llegado al corazón de todas las mujeres que están viendo este episodio. Vamos a seguir conversando de este tema. Esta es solo la primera parte, así que no se pierdan los episodios que vienen. Pero para ir cerrando, hemos dado ya algunas características o rasgos de un corazón herido, radiografía del corazón herido. Y me gusta este pasaje que la Biblia, Dios nos dice que nos da todo, ¿no? Nos da todos los recursos, están en Él. Descarguen en Él todas sus angustias, ¿no? Porque Él tiene cuidado de ustedes. Y creer que Dios todo el tiempo intentando cuidarnos, intentando acercarse,
nosotros nos queremos acercar a Él con cosas, con nuestros propios recursos, como decías, cuando Él solo quiere que vengamos a Él y nos apoyemos en su hombro, nos descarguemos en Él, porque Él nos va a cuidar. Dejémonos cuidar, ¿no? Por Él. Creo que el primer paso es reconocer, evidenciar que en nuestro corazón actitudes hacia el prójimo, hacia nuestras relaciones más cercanas, pueden ser una señal de que necesitamos iniciar un proceso. ¿Por qué estamos queriendo identificar? ¿Por qué queremos ver cómo luce un corazón herido? ¿Cuál es la radiografía de un corazón? ¿Por qué no queremos quedarnos con la radiografía ahí? No, tenemos que intervenirlo. ¿Y sabes qué? Solo para terminar y asegurarme de que realmente esto se entiende, cuando crees que mejor estás, es cuando más de cerca tienes que mirar tu intimidad en soledad. Y ahí, siendo brutalmente honesto con Dios, ver en realidad cómo es que está tu vida, ¿no? Cuando más éxito tienes, cuando mejor te va socialmente, ahí detente y en la intimidad cierra los ojos y ve si realmente todo está donde tiene que estar. Vas a ver cómo te vas a empezar a dar cuenta de que eres una cebolla. Qué episodio, realmente una bendición tenerte, Fátima. Ay, y para todas las que nos están escuchando, para mí ha sido esta charla y las que vendrán de mucha bendición, porque este desafío que acabas de darnos, con esto nos quedamos, ¿no? Ya identifiqué qué está sucediendo en mi corazón, pero necesito empezar a dar un paso de acción. ¿Cuáles son esos pasos? No se pierdan el siguiente episodio de Conversaciones Ellas Líderes. Gracias por conectarse.